María Inés Aragón Salcido, directora general de Notarías del Gobierno de Sonora, bienvenida. Buenos días. Y Karina Gastelum, buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, Luis Alberto. Bien, Gracias por invitarnos. bienvenida las dos. A ver, pues primero la convocatoria, muy sintomático, ¿no? Acá nos andábamos peleando todo el mundo por que los notarios están entregándolas. Y ocurre que cerró la convocatoria, ¿verdad? ¿O cómo fue? A ver, Todavía no cierra, te refieres a la notaría, a la nueva, a la ¿no? nueva, A la ¿verdad? nueva, a la Ujú, 112. Bueno, se cierra apenas el viernes 20, mañana. Mañana ujú. se cierra la convocatoria para recibir el registro de todos aquellos aspirantes que cuenten con una patente de aspirante y reúnan los requisitos, puedan concursar la notaría 112. Que esa es nueva, Es nueva, es de nueva creación. es nueva. Y no se ha inscrito nadie. Directora, hasta ahorita no se ha inscrito nadie. No se ha inscrito nadie hasta ahorita. Nadie ha presentado su información. ¿Cuáles son los requisitos para que se inscriba Bueno, alguien de notario? bueno, en la ley del notariado para el Estado de Sonora se establece cuáles son los requisitos. Obviamente que no voy a leer ahorita la ley, pero uno de los principales requisitos es que cuente con la patente de aspirante. Primeramente debe de acreditar que tiene la patente de aspirante de notario. Eso quiere decir que previamente debió ya de haber pasado ese proceso, de haber también celebrado un examen, haber resultado aprobado en el mismo y haber obtenido la patente de aspirante. Para poder concursar, en este caso, con la convocatoria que se lanzó, se requiere contar en primer lugar con patente de aspirante de notario. Es decir, es una proceso previo, pues. El primer examen, vamos primer a examen, decirlo pues. así. Sí, y en este caso, por ejemplo, que se lanza la convocatoria para la notaría número 112, que tendrá su jurisdicción propiamente en la demarcación notarial del Distrito Judicial de Hermosillo, podrán participar todos aquellos que cuenten con patente de aspirante de notario vigente. Por un lado, se requiere sacar una certificación en la dirección de que se encuentra ahí su patente de aspirante vigente. Por otro lado, la propia ley señala otros tantos requisitos y el más importante, que es el que en algunas ocasiones pudieran no llenar algunos, es que tienen que tener 5 años de ejercicio profesional. Entonces, tienen que Como hacer... notario. No, Como abogado, Sí, abierto. sí. Eso es muy... Con 5 años. experiencia profesional en el ejercicio de la profesión de abogado, de licenciado en Derecho. Importante precisar aquí, directora Luis Alberto, que muchas de los 115 aspirantes que está en la lista, pues no todos reúnen ese requisito de los 5 años y a lo mejor muchos sí lo tienen, pero no se inscriben. ¿O a qué me refiero con los 5 años? Que tenga que tener 5 años mínimo de expedido tu título, ¿no? Tu título profesional, y entonces reúne los requisitos y te presentas y pues hasta el momento pues no hay nadie, ¿no? Todavía nos queda el día de hoy y el día de mañana hasta las 12 de la noche, ¿no, directora? Así ¿Y es. por qué si hay 115 aspirantes nadie está ahí? Pues porque no ¿Por se qué han no tienen, registrado, pues me imagino que el por que qué no tenga tienen la interés. patente? No, No, lo que pasa, no, lo que sucede es que este es un historial. Es decir, los 115 no son de ahorita. Estos 115 hay personas que tienen muchísimos años que hicieron el trámite porque en una determinada época pues pretendieron o trabajaban en alguna notaría y tenían la posibilidad de que cuando se hubiese convocado alguna notaría pudieran haber participado. Hay muchas personas que ya definitivamente no participan porque se fueron del estado, porque tienen otras actividades y también en un momento determinado porque ya no les interesa. Realmente los 115 responde a que se debe de respetar el padrón que existe, no se puede excluir a nadie, pero esa persona ya no tiene interés, no importa, se le tiene que notificar y se le notifica de dos maneras. Cuando se lanza una convocatoria, esta se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Ahí está publicada, es pública para que todo mundo se entere de que se va a llevar a cabo un concurso de una patente de notario, en este caso sería la de 112 en Hermosillo. Como la Dirección General de Notarías conserva el registro de todos aquellos que tramitaron y que tienen su patente de aspirante, se les envía un telegrama al último domicilio que tienen registrado en la dirección. Esto es importante decirlo. Cuando la persona hizo su trámite, dejó un domicilio. Ese domicilio es el que sirve también como punto de referencia para que se le notifique y se le mande el telegrama. Si no leyó el boletín,
por alguna circunstancia, tendrá la oportunidad de hacerse conocedor del procedimiento a través del telegrama correspondiente. Y se les dice hasta qué fecha. En este caso, son 10 días, señala la ley. Y esos 10 días se vencen este viernes, que es el 20 de septiembre. El 20 de septiembre antes de las 12 de la noche podrán presentar las solicitudes y reunir los requisitos que la misma ley señala. Una vez que se hace el corte, el cierre, se revisan los expedientes porque hay que checar que reúna todos y cada uno de los requisitos, es decir, empezando por contar con la patente de aspirante. Aquí no podría participar cualquier abogado, cualquier profesionista, ¿no?, que tuviera la licenciatura en Derecho. El punto de partida es que conste, que tenga su patente de aspirante y reúna con los demás requisitos. O sea, en este caso entraría Darío, entonces, Hay que precisar, Darío qué bueno Figueroa. que preguntas, Luis Alberto. En el caso del licenciado Darío Figueroa, él no entra en los 115 aspirantes en esta convocatoria. ¿Por qué? Porque su patente no está publicada en el boletín. Entonces, él no es elegible para concursar la notaría 112 de Hermosillo. Hay que dejar muy claro y precisar esa información por todo lo que se vino dando en redes sociales. Darío Figueroa no se puede presentar en este examen. Entonces, no, ¿cuándo se presentaría él? Pues cuando quiera y cuando tenga o sea, si se vuelve a convocar otra notaría o lo que sea, pero que tenga publicada su patente. A él se le fue entregada la patente, pero por razones personales, porque el sustentante, el interesado la tiene que publicar, no la publicó en el boletín, entonces pues no puede participar. Por lo tanto, queda fuera. Queda fuera. Queda fuera. Queda fuera. ¿Y puede participar hasta? Pues si se vuelve a convocar otra, ¿no, directora? O cualquier... Sí, en el caso de que en primer ¿Y lugar... cuándo se vuelve a convocar otra? No se tiene ahorita programada ninguna otra convocatoria, hasta ahorita, ¿no? ¿Es a criterio de quién que se publique? Es a criterio de la titular del Poder Ejecutivo. O sea, la gobernadora. Sí, Pues. es gobernador en este caso. También Pero preguntas... eso está suelto, o sea, es a humor del gobernante en turno, entonces. No es a No, humor, no. es más bien tomando en cuenta los requisitos para la creación de una nueva notaría o convocar una vacante existente. Ahorita en Sonora hay 2 vacantes, Santana y Puerto Peñasco. Una de ellas fue por razón de fallecimiento y la otra por razón de cancelación de patente. Entonces, esas 2 están vacantes y el Ejecutivo puede convocarlas cuando crea conveniente que se deban convocar. No es que a como se levante el gobernador o la gobernadora va a crear o va a convocar una notaría, es en razón del número de habitantes, del Producto Interno Bruto, de la situación económica del distrito judicial, y entonces se toma la decisión de convocar. En el caso del Colegio de Notarios, lo que hacemos nosotros, en el caso de la nueva creación, es dar nuestro visto bueno o nuestra opinión favorable, vamos a decirlo así, y integramos el jurado posteriormente. Por eso, pero no es, por ejemplo, que cada año se hace, la ley no establece cada año se abre una convocatoria. No hay una porque periodicidad. En el caso de la actual administración es la primera, Luis Alberto, nueva en 4 años. No se había Esta de creado. Hermosillo. Esta Sí. de Hermosillo, la 112. Cuando terminó el sexenio de la administración pasada, había 111 notarías y hasta el 10 de septiembre había 111 notarías. Ahorita se creó la 112. Es la primera notaría de nueva creación que el actual titular del Poder Ejecutivo crea, vamos a decirlo Pero así. se han expedido más de 20, ¿no? En el actual sexenio, de sustitución. Sí, han habido, No. bueno, el término de sustitución, pues, O las 20 que se han dado. ¿Cuántas se han dado en este sexenio? vamos a aclararlo. Son 20 que ha firmado la gobernadora desde que empezó, pero, Luis Alberto, 3 vienen del sexenio pasado. Entonces, 3 notarías se quedaron, por así decirlo, en tubería. Una que fue muy conocida, la del licenciado Adrián Manjarres, de Ciudad Obregón, que se canceló en el sexenio pasado. Posteriormente se vuelve a convocar, se hace el examen, pero no se expide la patente y se queda como detenida en el tiempo, ¿no? Posteriormente, casi ya al final del sexenio, se convocan 2 notarías más de Hermosillo, pero los exámenes brincan al sexenio actual. Entonces, 3 notarías fueron convocadas con el sexenio anterior, pero las firmó la actual gobernadora, y 17 más, que son las que realmente se han convocado en este sexenio, son las que se han iniciado de principio a fin los trámites, 17. ¿Qué quiere decir de principio a fin? Pues que se convocan, que se publica que se cancela, porque han sido renuncias y fallecimientos. Han sido 14 renuncias y... Sí. 14 renuncias y 4 Y 4 fallecidos. Pero fallecimientos. todos los sustitutos están relacionados con familias, ¿no? En La este mayoría. caso sí, en Todos, este ¿no? caso sí, Los 17. en este caso sí.
sí. De Todo. padres a hijos Sí. pasaron. Pues no pasaron, se hizo el procedimiento que está previsto en la ley, se convocó, se Bueno, canceló, trámite, se pues. cerró el trámite. Pero trámite quedó entre formal. familia. Se presentaron Sí. los hijos, así es. Es lo que dice la ley. Es Digo, lo que es dice. legal, ¿no? Sí, sí, Digo, es legal Es legal totalmente. es legal, Así es. Así es. pero es lo que se critica. ¿Cómo es posible que pues notarios a notarios y el mismo, un notario aquí defendió, ¿no? Es que es de alguna manera una prerrogativa, ¿no? Que tiene el padre decir, le heredo. Pues Se están heredando. No es correcto decir que notarías. le heredamos, Luis Alberto. Yo, en lo personal, considero absurdo que por ser hijo de un notario y que tienes tú años aprendiendo el oficio con tu papá o con tu mamá en la notaría y que por razones personales de tu familiar decides renunciar, pues obviamente tú tienes derecho, como todos los ciento y feria de aspirantes, de presentarte al examen. Otro punto importante es, el examen cuesta 50,000 pesos presentarlo. Entonces, yo creo que todos los interesados que valoran su oportunidad de decir, tengo oportunidad o no, pues ya también el tema del costo, pues es un tema, porque pues no son 5 pesos lo que cuesta pagar el derecho del Tú examen. dices, es legítimo, no lo ves Totalmente, inmoral tampoco, totalmente. no ves ¿no? No, porque es como el hijo del dentista, el hijo del doctor, el hijo del arquitecto, yo soy hija de notario, yo aprendí el oficio con mi papá antes de llegar yo a la A ti titularidad. te le heredaron, ¿verdad? No me la heredaron, mi notaría, yo Bueno, tengo una y mi papá tiene otra. No, cada uno tenemos una. Mi notaría fue del sexenio pasado, mi notaría era una notaría vacante en Navojoa, de un notario que falleció, y la administración pasada decidió moverla a Hermosillo, la guardó X cantidad de tiempo. ¿La pasada fue? Y la ¿No fue aquí? pasada, Sí. no, fue la pasada. Yo soy notaria de la administración pasada. Y la ubicaron acá a Hermosillo. La La, trasladaron. la cambiaron de jurisdicción a ¿Y Hermosillo. cuál es el criterio para cambiar? Pero me permites, voy un corte Sí, y por vuelvo. Sí, supuesto, estoy con claro que sí. Karina y la directora de notarías y la presidenta del colegio. 8 de la mañana con 23 minutos. Estamos desde Hermosillo para todo el estado a través de 151 en Mega Canal y en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente, YouTube de Proyecto Puente por todas partes. Me confirma entonces Karina Gastelum que Darío Figueroa, el exdelegado de la PGR, ha quedado fuera de este proceso para elegir notario en Hermosillo. Es decir, está él como patente aspirante, ¿verdad? Sí. Pero no fue publicado. Él presentó su examen, lo aprobó, se le entregó su patente de aspirante, pero no la publicó en el boletín, entonces no reúne el requisito Exacto. de acreditarlo. Entonces ¿Quién no, debió haberlo publicado? ¿Él? Él. Él. ¿Y por qué no lo hizo? Habrá que preguntarle a él, yo creo. ¿Y a Iván Jaimes? ¿Qué va a pasar Es con el Iván mismo Jaimes? caso, Luis Alberto, tampoco entra en esta ronda, en esta convocatoria, porque tampoco tiene su patente publicada en el boletín. Ni Iván Jaimes ni Darío Figueroa O sea, ¿quedó fueron fuera también? convocados. Sí, Están quedando fuera. están quedando fuera los dos. Los dos En esta convocatoria no fueron, valga la redundancia, convocados. convocados. Sí. ¿Pero quién convoca? Convoca la dirección de notarías en la Secretaría de Gobierno. Ujú. Bueno, la convocatoria, Ejecutiva. primeramente la titular del Ejecutivo le da instrucciones a la dirección y se convoca en el boletín oficial, que esta convocatoria se publicó el 10 de septiembre. Y a partir de esa fecha se les envía un telegrama precisamente donde se les convoca para participar en el concurso a todos aquellos que cuenten con patente de aspirante de notario. Vigente. Y en este caso, Y en ellos... En este caso, los telegramas se mandan nada más a los que están registrados en la dirección y en este momento Ellos ellos estaban no están registrados. registrados. Sí. ¿Se puede decir entonces que por una decisión de la gobernadora quedaron fuera? No, es una decisión yo creo personal De de tiempos, ellos, ¿no? de Es de tiempos, tiempos, ¿no? porque en el caso del examen más reciente que Fue fue por el la examen de prudencia. Iván, pues yo creo que habría que preguntarle a ellos si tuvieron o no tuvieron interés, porque en el caso de Darío, pues a lo mejor sí le hubiera dado tiempo, pero en el caso de Iván, Luis Alberto, pues el examen es muy reciente. Entonces, como bien lo dices, por tiempo. Por tiempo. Entonces, ya en el sexenio, en lo que resta del sexenio, ellos dos no pueden No te acceder. podría decir eso, porque si se toma la decisión de convocar otra notaría o convocar una de las dos vacantes y está su patente publicada, ahí sí pudieran ser elegibles. En esta no entran. Oye, Karina, que igual como dices, ahorita le diste lugar de decir, es como el dentista cuando le hereda el negocio al hijo o ¿qué otro? Bueno, pusiste otro ejemplo, a lo mejor Los el periodista. arquitectos, los médicos. Sí, pero en este caso, la notaría es una, vamos a decirlo, patente que otorga la gobernadora o el gobernador en turno, no la Así es, gobernadora, así porque es. tiene, ¿cuánto tiene la ley cuánto tiene sí? Hoy pues tiene cuánto. ¿Los 60 más o menos? Tiene más. No. La última ley es de Del 1996, 96. pero la anterior ley, la
la de 1970 era lo mismo y la de 1902 siempre los Por eso, titulares del pero Ejecutivo. por eso, ¿no es hora de quitarle ese coto de poder al gobernador? Pero te refieres a que los hijos A que se, puedan... sí, a que se abra, pues se profesionalice, Bien. porque ahora es las 17, qué bueno que me aceptas, las 17 que se han entregado en este sexenio son de padres a hijos. La Los gente lo ve hijos como fueron los que herencia. se Por eso, presentaron. es una herencia de un servicio público. Es un servicio público. Para ti, no, para mí no es un valor de un dentista o algo, porque aquí es una notaría, es un servicio público que que siempre ha aprobado el gobernador, hay que decirlo. ¿No es hora que esto cambie y que se profesionalice y se abra para cualquier abogado? Es que en realidad hay muchos abogados también en la lista, Luis Alberto. No los Que no son hijos. 115, no los 115 aspirantes son hijos de notarios. O sea, en realidad se pudieran presentar todos los que ya han pasado el primer filtro, que es el examen de aspirante. Entonces, si los hijos de notarios se presentaron en esos exámenes y no se presentaron el resto, no es porque se les haya coartado un derecho a los otros y se le haya dado prioridad a los hijos de notarios. Por lógica, el hijo del notario a lo mejor es el que está más preparado, ¿no? Pero sí se le da, pues no siempre. Por ejemplo, en el sexenio pasado se le dio prioridad a panistas. Es decir, Pero también se convocó a todos los que había que y no se quisieran presentaron. participar. Sí, pero terminaron finalmente panistas. ¿Cómo es que terminan? Se convoca, a ver, no es simulación esto, se convoca y van o terminan priistas o hijos de notarios o hijos de panistas, me explico, para ser parejo, pues es decir, esto no empezó aquí, desde el sexenio pasado fue muy evidente, salió el gobierno anterior y panistas prominentes salieron de notarios. Digo, eso es lo que la gente ve, de que se están repartiendo entre linajes partidistas. Ok. Bueno, en el sexenio anterior, la verdad que fueron, ¿cuántas, directora? Se crearon 11, se crearon 11 nuevas, se murieron 13 notarios. ¿Cuántas van? Van 24. Aparte hubo 3 renuncias y una cancelación. Ese es el 28. resultado 28. del 28 sexenio nuevos anterior. notarios del sexenio anterior. Sí. Sí. Y ahora De los cuales 3 son de este. O sea, hay que hacer Sí, la precisión sí, porque hay una confusión. Sí. O sea, de esos 28, 3 brincaron a la administración actual, que son Adrián Manjarres, Ignacio Magaña y Gustavo Unanue, que eran los que se quedaron en tubería de la administración pasada. Entonces, la actual serían ¿cuántas? 17. 17. En total son 17, incluyendo En esos 3. 20. Sí. 20. Entonces 20. Ah, muy bien, 20. Pero 17 que convocó esta administración, más ¿Qué es 3 que sustitución? venían en tubería. ¿Qué es Que sustitución? no es sustitución. Se convocaron y los hijos se presentaron en este caso y se llevó el proceso normal. Hablas de sustitución porque es el hijo el que se presentó en los 17 casos, Sí, así es. porque era la notaría del familiar, pero se pudo haber presentado quien así lo hubiera querido. Pero Sí, no lo hicieron. Finalmente termina lo el hijo, hicieron. pues, pero termina el hijo. Claro. Y sí, paga, claro. lo pagó los 50,000 Por pesos. supuesto, sí. Pagó los 50,000 Claro, pesos. pero también es importante lo que señala la licenciada. Y no hay nuevas, ¿verdad? En este sexenio no hay La nuevas. única- Sí, la una nada más, la 112. 112. Sí, obvio, O las- que está cerrando, pero hasta ahorita no No. se han entregado, me refiero que el año pasado no hubo una nueva. Pues. No, la es la primera nueva ocasión. es la 112. Le insisto, ¿no es bueno de abrir esto y de reformar la ley? Bueno, yo creo que en relación con los procesos para el otorgamiento de patentes de notarios, tendrá necesariamente que revisarse y hacerse los esquemas que la sociedad esté reclamando. Finalmente las leyes son perfectibles. Si este esquema no ha venido funcionando o ha venido funcionando bien, en un momento determinado le corresponderá al Poder Legislativo revisar. La norma no es eterna. Hasta ahorita el esquema que se ha venido manejando en Sonora ha sido ese, de concurso. Es decir, hay otros lugares, hay otras legislaciones en otras entidades de la República que es por designación, como era en una primera etapa en la primera ley que tuvimos en 1903. Se designaban, ¿sí? Claro, en aquella época no había abogados. Posteriormente, en la ley del 70 es cuando por primera vez se exige el requisito de que sea licenciado en Derecho. De tal manera que ha ido evolucionando la norma de manera tal que ante la escasez en una primera etapa era por designación, empieza a haber una mayor proporción de abogados, entran los concursos. Aquí lo importante, y hay que remarcarlo, en todos los concursos que se han convocado en esta administración y en las anteriores, se ha dado cumplimiento estricto a la norma. La ley así lo señala. Y si se presenta uno o se presentan 50, todos tienen derecho a participar en igualdad de condiciones.
Si tiene la patente de aspirante, puede pretender e ir y pasar el examen o no pasarlo, o no presentarlo. De tal manera que no se puede decir, aunque sí es muy cierta la observación que tú haces en términos del producto final, porque finalmente fue el único que se presentó. Y eso queda una constancia en el expediente de que solo se presentó un candidato o una candidata. Y eso pues es de alguna manera una decisión que tomaron el resto de los aspirantes que contaban con su patente de no participar. También hay que considerar que no se presentaron porque no lo consideraron pertinente. Ya hay una propuesta de reforma en el Poder Legislativo, ¿vio que llegó? Ujú. Que no se Sí, hereden las No, no las están hablando propuestas, de no, están herencia. hablando de profesionalizar y No. que, bueno, porque es la misma, digo, Están estamos, hablando, no, y no la conocemos a fondo porque no hemos sido invitados al análisis de la reforma que pero sí presentó el dicen que no diputado. sean premios de consolación a políticos. Dice, Pues así dice habla, la argumentación de la la iniciativa, así exposición de dice. motivos. La exposición así dice. Habla de limitarle el derecho por razón de parentesco para que los hijos no puedan ser suplentes de los papás o de la mamá o del familiar, lo cual en lo personal yo no estoy de acuerdo en limitarles un derecho por razón de parentesco. Se les está violando obviamente una garantía ahí clarísima, pero pues así está la iniciativa, nosotros no la conocemos y ojalá nos inviten, Luis Alberto, al colegio y al propio ejecutivo para sentarnos en una mesa y analizarla, porque lo que sabemos de la iniciativa lo sabemos por los medios de comunicación. Así es. Pues sería, pero Obviamente. ustedes están abiertos al debate, Por por lo que veo. supuesto, totalmente. claro. Pero el Poder Legislativo no ha convocado No, nada. No, para no nos nada. invitaron. No hemos sido invitados tampoco para dar nuestra opinión. Pues sí, sería bueno que el Congreso o el diputado, bueno, el diputado no ha, ¿cómo se dice? Extendido su aclaración y sería bueno Sabemos que que le se dijeran. turnó a la Comisión de De Gobernación y Gobernación. Puntos Constitucionales, pero no nos han invitado a Muy bien. analizarla. Entonces, queda fuera entonces Dadirillo Figueroa, el exdelegado de la PGR, y No, Iván Jaimes. quedan también. fuera. Queden fuera. En esta no pueden convocatoria. concursar. No pueden concursar. No Y- serán candidatos ellos. No serán- Posteriormente lo podrán ser, si quieren, si así lo desean. Pero insisto, pero sigue quedando nomás a libre albedrío del gobernante en turno, pues no la ley. Va La a convocar creación, la sí. creación, sí. La creación sí, así está la ley. Por lo pronto, para esta nueva tampoco hay otro registrado, ¿no? No hay nada registrado Hasta hasta ahorita este no. momento. No se ha No hay terminado. ningún aspirante Muy bien. licenciado o licenciado en Derecho que les interese hasta el momento concursar la notaría 102. Bien, pues algo más que les deseen agregar que no les haya preguntado. Gracias, Luis Alberto. Gracias por la invitación. Bien, en cuanto, nomás una duda, a ver, ¿cuánto dice por la ley por un notario por cada cuánto habitantes? 20,000 habitantes. 20,000 habitantes. 20,000 habitantes. ¿Cuántos notarios hay en Hermosillo? 40. 40. 40. Es el distrito judicial de Hermosillo que abarca municipios como Mazatán, Soaqui, La Colorada, Ónavas. O sea, no nomás es la ciudad de Hermosillo. Estamos hablando de un distrito judicial Muy amplio. muy amplio, ¿no? Entonces, pues por eso se tomó la decisión, porque el número de población lo justifica. Son algunos municipios. Tenemos el municipio de Carbó, Hermosillo, La Colorada, Mazatán, Ónavas, Sopodepe, Pitiquito, San Javier, San Miguel de Orcasitas, Soyopa y Soaqui Grande. Todo eso. Es una demarcación muy amplia. Cuando se habla de demarcación notarial, quiere decir que coincide con el distrito judicial. Entonces, por lo tanto, tiene un ámbito espacial muy amplio, O ¿no? sea, lo que quiere decir, Luis Alberto, que ese notario va a poder actuar en todos esos municipios, no nomás en Hermosillo. Tiene jurisdicción en todos esos municipios y por eso se decidió convocar una notaría más. Seríamos 41. 41. Muy bien, pero hasta ahorita nadie. Gracias. Bueno, ¿no están haciendo falta notarios en los municipios o estamos atopados? Yo creo que habría que revisar. Yo creo que hay algunas localidades en las que tal vez se pudiera pensar que por los datos precisamente de la población se pudiera pensar en que hubiera necesidad de nuevas notarías. Pero sería cuestión de revisarlo, los datos del INEGI, que te da la información y además la información desagregada por municipio. Bien, pues les agradezco mucho, se queda abierto el espacio, ojalá haya ese intercambio porque el tema va a seguir y pues es sano siempre tener las Por posturas. supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Se Gracias. confirma entonces, Iván Jaime, el secretario jurídico del gobierno del estado y el exdelegado de la PGR quedan fuera del proceso de entrega de notarías para la de Hermosillo en este momento. Bueno, y para las otras, pues no hay ahorita No tenemos, abiertas, no ¿no? tenemos conocimiento No hay de que hasta se vaya ahorita a nueva crear convocatoria. nueva convocatoria. Bien. Sigue siendo a libre albedrío del gobernante en turno, porque así está la ley, eso es cierto. Y los diputados, bien, gracias. ¿Qué dice el auditorio? A ver, adelante para pasar con, por favor, con Juan José Duarte. Adelante.